buenas noches, bendiciones a todos, que el Señor les bendiga, les guarde poderosamente en esta preciosa noche que el Señor nos regala. Sean bienvenidos a este tiempo devocional que nos regala Dios de manera muy especial. Agradecemos por su paciencia, por su espera. Un pequeño error de temas aquí técnicos, nos tuvimos que retrasar este tiempo, pero no quisimos pasar por alto la responsabilidad, el privilegio y también la oportunidad de estar orando, de estar preparándonos en nuestro tiempo con Dios. Un tiempo que el Señor ha permitido como Ministerio Cielos Abiertos en nuestra sede Suba, compartir los días lunes, miércoles y viernes. Le bendigo en el nombre de Jesús, bendecimos su vida, bendecimos en el nombre de Jesús su corazón, su mente. Agradecemos a todos los que han tenido esa paciencia para esperarnos estos minutos. Y ahora vamos a comenzar nuestro tiempo de oración, y hoy con una gran diferencia. Hoy vamos a orar, vamos a tener un tiempo de clamor, vamos a tener un tiempo de interceder, de meternos con el Señor, de proclamar su gloria, de proclamar que el Espíritu de Dios nos respalda, que el Espíritu Santo está con nosotros y que Él se manifestará en su casa como en la nuestra. Amén. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos de gloria, son tiempos espirituales, y le invito a que usted se una con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta noche, Señor, dándote la gloria, la honra. Gracias, mi hermoso Señor, por este momento tan importante, por este momento tan trascendental, Señor, que estamos atravesando, Señor, donde tu presencia nos acompaña, donde tu Espíritu, Señor, es el que nos da fuerza, aliento. Señor, gracias por todos y cada uno de los que se están sumando a esta sintonía de este devocional, Señor Jesús. Gracias por ellos, gracias por sus vidas. Gracias por darnos el privilegio de podernos reunir con fe, de poder tomar este tiempo, Señor, aplicando, Señor, a una esperanza de vida, a una esperanza y un consuelo de Dios, donde la iglesia, Señor, está orando esta semana, donde nos has convocado a orar, donde has dicho, Señor, que es una semana trascendental, donde estamos declarando que los cielos se abren, donde hay una iglesia que ora, donde hay un hogar que ora, Señor, donde hay un espacio espiritual en esa familia, Señor, a pesar de sus ocupaciones, a pesar de su cansancio. Señor, tú entras por medio de estas redes y comienzas a traernos convicción, a traernos fuego, a traernos palabra, a traernos una verdadera convicción de vida, Padre, para declarar que el Espíritu Santo nos hoy, que tu Espíritu nos aviva, que tu Espíritu nos alienta, que tú haces cosas poderosas y sobrenaturales en medio de este tiempo con Dios. Señor, declaramos que el tiempo con Dios se convierte en un tiempo perfecto, Señor, de vida, en un tiempo de cambio, en un tiempo de llenura, Señor, que esta palabra llegará a las mujeres, a los varones, a los jóvenes, llega a todo hogar, Señor, que está tal vez dividido, al hogar que está bien, al hogar que está saludable, pero también al hogar que necesita alientos, que necesita fuerza, que necesita una dinámica del Espíritu Santo. Señor, gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que vienes haciendo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias, mi hermoso Señor, porque vale la pena vivir esta experiencia. Vale la pena, Espíritu Santo, Señor, aferrarnos a ti, aferrarnos a la palabra, aferrarnos al Espíritu de Dios. Vale la pena esta noche orar con autoridad de Dios. Vale la pena esta noche orar declarando el poder de Dios, obrando en nuestros hogares, en nuestras familias, y que en este momento, Señor, de manera sobrenatural, tú comienzas a obrar, tú comienzas a hacer, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios, por estar aquí. Gracias, Señor Jesús, por traernos vida, por traernos regocijo, por traernos, Señor, una expectativa, Señor, profunda, Señor, reveladora en las Escrituras, pero también sanadora, por traernos una revelación, Señor, clara y contundente por medio de la palabra, por medio de la Biblia, Señor. Gracias. Gracias por aquellos que hoy, Señor, permiten que este momento se convierta en un momento de oración, en un momento espiritual. Señor, declaramos que hay un tiempo espiritual sobre nuestras casas, sobre nuestros hogares, que el Espíritu Santo habita en esa habitación, en ese hogar, en esa cocina, en este lugar donde aún nosotros estamos como familia. Declaramos en este momento, Señor, que tu Espíritu nos alienta, que tu Espíritu nos aviva y que tu presencia nos acompaña poderosamente en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Le bendigo de manera especial esta noche, usted que se ha conectado con nosotros. Bienvenido a este tiempo importante del Señor. Bienvenida, mujer de Dios, bienvenido, varón. Usted que está tal vez cansado, usted que quiere de pronto descansar, que quiere compartir con su familia un momento. Le bendigo por dejar este tiempito para el Señor. Amén. Bien, esta noche quiero compartir con ustedes un tema que ha venido a mi corazón y que está moviendo la iglesia poderosamente estos días, y precisamente es la palabra de resistir, tiempos de resistencia. La palabra de tiempos de resistencia, quiero que usted me ayude a buscarla en la carta de Santiago, en el capítulo 4. Vamos a estar en el versículo 7 al 10. Vamos a estar precisamente compartiendo esta palabra, mirando qué quiere hablarnos Dios, mirar qué quiere hacer el Señor en nuestras vidas y como iglesia qué nos está hablando. Recuerde que esta semana estamos en un momento espiritual que al final le contaré de manera trascendental. Amén. La palabra del Señor dice en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 7 en adelante, la Biblia dice: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que hay lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllese delante del Señor y Él los levantará con honor. Amén. Hay varias cosas importantes que quiero dejar en su corazón. Y todo comienza con este versículo 7, donde habla acerca de resistir. La palabra resistencia, la palabra de contener, mantener el lugar, la posición, es algo que como iglesia esta noche tenemos que lograr de manera contundente. Estamos en un momento trascendental de la historia de la iglesia. Los tiempos de la historia se están marcando. La iglesia del siglo XXI está en una resistencia tremenda acerca de su persecución, acerca de los cambios, acerca de la forma en que hasta el día de este tiempo conocíamos cómo nos reuníamos, cómo predicábamos. Nos habíamos acostumbrado a tantos modelos del siglo pasado que creíamos que eso era el todo de la iglesia. Y ahora Dios nos está recordando que la iglesia se hace en casa, que la iglesia se vive en la casa, que la iglesia se vive de puertas para adentro. Y quiero seguir afirmando que este tiempo es un tiempo de resistir. Escuchaba estos días, hoy compartía de algunas noticias con algunas personas que me compartían acerca de cómo hay muchas personas que en este momento están pasando por una situación tan compleja en su vida, tan difícil, por causa de estar viviendo una situación de familia donde nunca habían podido experimentar qué era hablarse el uno con el otro. Hemos también escuchado noticias de aquellos que han tenido una persecución espiritual, aún acerca con espíritu de muerte, de hombres o mujeres que quieren en este momento aún terminar su vida. Y esto nos deja ver que hay un momento muy crucial en la historia de nosotros, la iglesia. Cuando Santiago le habla a esta iglesia, recuerde que Santiago fue uno de los primeros pastores de la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén. Y tiene que hablarle a una iglesia que estaba atravesando precisamente momentos difíciles, aprendiendo a conocerse, aprendiendo cómo se predicaba, aprendiendo a formar su estructura de iglesia. Y había persecución, había ya un inicio de la persecución. Y podemos recordar que Santiago tiene que formar carácter en la iglesia. La carta de Santiago tiene un carácter muy interesante de formación, un carácter formativo para usted y para mí como iglesia. Y una de las cosas que tiene que formarla la iglesia es su capacidad de resistencia. Cómo tienen que tener una mentalidad abierta a ser resistentes a los cambios, de ser resistentes a toda la maldad que le rodea para mantenerse firmes en el Señor Jesús. Definitivamente usted y yo tenemos que aprender a ser resistentes. Hoy más que nunca se habla de eso, de aquellos que el virus, el coronavirus,
les llega y son resistentes, otros que no. Y nosotros, en el ámbito espiritual, estamos atravesando también un momento donde debemos, iglesia, ser resistentes. Le hablo en el nombre de Jesús. La resistencia de su fe, una resistencia hacia la experiencia de vida que está atravesando por su economía, la experiencia de vida que está atravesando por no estarse congregando, la experiencia de vida por no estar haciendo lo que antes hacía, la experiencia de vida que hoy se está necesitando de manera tan importante y tan trascendental para que sigamos siendo la iglesia del Señor Jesús. Nada va a cambiar eso, pero usted y yo tenemos que manejar una resistencia. Dice Santiago, resistid al diablo, resistan al diablo y él huirá de vosotros. En medio de las confusiones, en medio de tantas falsas noticias que nos están lanzando todos los días, en medio de tantas ires y venires, de que hay o no hay muerte, de que sí, de que no, de tantas situaciones, yo quiero decirle que tenemos que tener cuidado. Debemos resistir esa carga mental que se nos está dando en estos días. Debemos resistir esa carga espiritual. Todo espíritu de muerte que está llegando a miles de jóvenes, a mujeres cansadas de su vida. No pensaban que esta experiencia fuera tan dura. Varones que aún quieren acabar también con su vida. Y quiero decirle esto porque ahora más que nunca tenemos que orar. Debemos estar resistiendo en oración, en ayuno, haciendo estos devocionales, tomando la palabra, tomando una evidencia espiritual profunda, renovadora, donde podamos estar unidos en un sentir, en un pensar. Y entonces Santiago le habla a la iglesia, resistan al diablo, resistan todos aquellos comportamientos que dañan su relación con Dios. Recordemos que había una iglesia muy conflictiva, donde aquellos que tenían dinero eran conflictivos con los que no tenían. Muchos de ellos no se aguantaban el uno con el otro, le inventaban chismes, le inventaban cosas, y aún estos días, tristemente, hemos comenzado a escuchar en muchos lugares, y no lo hablo por nosotros, lo hablo de muchos lugares, de iglesias, hombres y mujeres que un día estaban sirviéndole al Señor, hablando mal de otros, hablando mal de pastores, hablando mal de congregaciones. Este no es el momento de estar divididos. Es el momento de resistir lo que Satanás quiere hacer. Es el momento de resistir, como dice aquí Santiago, resistir. La capacidad de mantener los pies sobre la tierra, la capacidad de mantener las manos en alto, la capacidad de mantener nuestra boca siempre desatando la gloria del Rey. Nuestra capacidad de mantenernos en una fe, en una certeza, en Cristo Jesús. Es el tiempo, iglesia. Es el tiempo en que su fe está siendo probada, la mía también. Y ahora cuando escuchamos que muchos quieren morir siendo conocedores del Señor, es impactante pensar qué pensamiento llegó a esa mente, qué pensamiento está llegando a esa familia que se está dividiendo siendo conocedora del Señor. ¿Qué está llegando? ¿Qué pensamientos, qué situaciones espirituales están viviendo? Ahora hay muchos también que Dios está tocando gracias a su misericordia, que un día conocieron y están volviendo. Y yo los bendigo en el nombre de Jesús, aquellos que se están dejando tocar por el Señor. Ahora es tiempo en que no haya la excusa de que como no hay donde congregarnos, no nos alimentamos. Hay muchas formas, gracias a Dios, que estamos comunicándonos para recibir alimento. Pero lo mejor de todo es que el pensamiento de dejar que otros vengan y me traigan mi alimento, tenemos que aprender a ir a la fuente de vida. Por eso Santiago está formando el carácter de la iglesia. Dice la palabra del Señor en el versículo 8, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Eso le está diciendo Santiago a la iglesia que estaba en ese momento. Una mente dividida, y creo que hemos aprendido esto. El que hoy esté dividido y no sabe si seguir a Cristo, el que hoy piense que seguir a Cristo es perder el tiempo, Satanás ya entró. Satanás está haciendo de las suyas.
y no se dieron cuenta. Hay que recapitular dónde está la fe, dónde está usted. Por eso también Santiago está hablando de lavarse las manos, lavarse, aún como nos dicen hoy en día, para estar limpios, dispuestos, capacitados para recibir lo que viene del Rey. En el nombre de Jesús yo lo bendigo. En el nombre de Jesús cubro su casa. En el nombre de Jesús le pido al Señor que desate resistencia en su mente, para que su mente no se doblegue. En el nombre de Jesús pido al Señor que el Señor bendiga su salud para que tenga resistencia en este tiempo y esté fuerte, fortalecido. Pido al Señor que le bendiga y fortalezca en este tiempo, le dé resistencia a su espíritu para que se mantenga unido al Espíritu de Dios. Pido al Señor que le dé resistencia en su familia, en su hogar, porque muchos hoy se están encontrando con hombres y mujeres, hijos que no conocían, que pensaban que eran de una forma, pero son de otra. Y este tiempo de la cuarentena, este tiempo del encierro, este tiempo de los cambios sociales nos están dejando ver que a veces éramos muy diferentes. Pero el Señor sigue siendo Dios, Él no ha cambiado y Él sigue dándole fuerza al que lo necesita. Siempre la palabra dice que Él da fuerza al cansado, que Él multiplica las fuerzas, que Él renueva las fuerzas como el búfalo, y desato esa palabra sobre su vida. Entonces Santiago estaba formando a la iglesia en el carácter, y yo hoy le hablo para que usted se siga fortaleciendo en el carácter, sígase fortaleciendo en su fe, sígase fortaleciendo en sus pensamientos, fortalézcase con el estudio de la palabra, fortalézcase en lo que está aprendiendo con las escrituras. Este mes de junio iniciaremos nuestro centro de entrenamiento bíblico, si Dios lo permite. Va a haber un espacio de estudio y espiritual y vamos a ver cuántos están dispuestos a resistir la falta de internet, a resistir la falta de medios de comunicaciones, de un teléfono, de un computador, a tener la paciencia y no soltar las escuelas. Vamos a mirar cuántos tienen resistencia. Porque siempre hemos visto tristemente que comienzan muchos y terminan pocos. Porque no hay resistencia. Usted está llamado a ser resistente, a mantener disciplinas, a mantenerse en su fe. Que el Señor sea su confianza, que el Señor le fortalezca en todo tiempo. Si hoy alguno de nosotros, alguno de los que me está mirando, alguna mujer, varón, se siente débil, yo le invito a que usted hoy se sume con nosotros a una tarea que estamos haciendo esta semana. Esta semana tenemos precisamente una serie de cosas importantes que quiero dejar en su mente y en su corazón. Estamos diciendo esta semana precisamente que estamos en un tiempo de oración. Toda esta semana a las 5 de la mañana nos estamos levantando de 5 a 5:30 de la mañana a orar, a quebrantar toda obra de tinieblas que se ha levantado contra la iglesia, o sea, contra usted, o sea, contra su familia, contra nosotros como pastores. Anoche tuvimos un tiempo espiritual tremendo con mi esposa, orando por una persona que nos recomendaron que quería aún quitarse la vida. Y al orar percibimos cómo la opresión diabólica no nos quería ni siquiera dejar orar a nosotros. Pero el Señor es fiel y su espíritu nos guió, guió a mi esposa, guió mi vida. Y pudimos entender que es una batalla donde el Señor tiene la victoria. Poder escuchar que esa persona hoy ha estado mejor, que el pensamiento de muerte se fue, es una victoria, pero es el inicio para resistir, para entender que es tiempo de resistir lo que Satanás quiere hacerle a la iglesia, dividirla. Entonces, esta mañana, todos los días estaremos orando de 5 a 5:30 de la mañana, profundamente. Mañana en Dios es fiel, porque Dios es fiel. De 5:30 de la mañana a 7 también se tendrá un tiempo de oración. Pero como sede, como iglesia, esta media hora que le está apareciendo en pantalla es la media hora donde vamos a interceder. Usted se va a levantar como guerrero. Dios está llamando intercesores.
En estos días vamos a tener a través de estos devocionales la escuela de oración y vamos a reactivar la escuela de oración. Yo quiero invitarle a que usted esté más conectado que nunca porque comenzaremos un tiempo de escuela de oración. ¿Por qué orar? ¿Cómo vamos a orar? ¿Qué se debe orar? La profundidad de la oración. Porque creo que es tiempo de profundizar y sacarle a esta palabra algo profundo. Dios va a levantar intercesores en Suba y usted y yo somos parte de esos intercesores. Amén. Lo segundo que quiero recordarle también es que esta semana estamos en un tiempo de ayuno. Hoy se pudo ayunar, gracias al Señor. Aquel que pudo orar hasta mediodía, hasta la 1, hasta las 2, o levantó su ayuno a las 5 o 6 de la tarde. Es válido, es válido. Quiero que comencemos a reactivar, se lo digo como pastor, reactivemos nuestro ayuno. Reactivemos. El próximo miércoles, pasado mañana, nuevamente estaremos en ayuno. Estas dos tareas espirituales que estamos viendo en este momento en pantalla nos recuerdan precisamente que es un tiempo importante. El ayuno, la oración es importantísima. Que podamos recordar que Dios a eso nos mandó. Esta iglesia a la que Santiago le hablaba, y usted por favor lea Santiago capítulo 4, y se va a dar cuenta que está formándole el Señor carácter, la capacidad de llorar, la capacidad de interceder, la capacidad de doblar las rodillas, la capacidad de volver a humillarse al Señor, donde a veces tenemos tiempos de reír, pero este tiempo es tiempo de asumir con responsabilidad el llamado del Señor. Le invito a que se una con nosotros en este tiempo. Si usted es una hija, un hijo de Dios, súmese a lo que estamos. Súmese a este tiempo de resistencia espiritual, porque es tiempo de hacerlo. Es tiempo que la iglesia esté más abierta a la resistencia que nunca. Tiempos de resistir al diablo y él huirá de nosotros, huirá de la casa. Resista al diablo. Mujer de Dios, usted que tiene muchas situaciones espirituales en su casa, con hijos, con su cónyuge. Varones de Dios también que tienen experiencias de contradicción aún con personas cercanas a usted de familia. Resista al diablo, no a su gente, resista al diablo. Resista la obra maligna que está haciendo. Resista lo que quiere traer de pensamientos para apagarlo. Que no pase como me decía esa hermanita estos días en Suba. Es que ya dejé de congregarme, pastor, y ahora me estoy apagando. Qué preocupación me dejó esto, porque no entendimos que es el Espíritu el que nos aviva, que es la oración, que son las disciplinas espirituales las que nos mantienen despiertos, avivados. Y aunque estemos a la distancia y algún día Dios nos permitirá volver a reunirnos en el nombre de Jesús, debemos estar atentos. Debemos estar levantándonos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar en esta noche. Bendigo a todos los que se han conectado esta noche. Mujeres de Dios, les bendigo. Aquí veo varias mujeres del Señor y me impacta que son más las mujeres que los varones que se conectan. Las bendigo en el nombre de Jesús con toda bendición de sanidad, de cobertura de Dios. En su gran mayoría hoy son mujeres. ¡Qué tremendo! Hay algunos varones. Mano Javier, lo bendigo por estar conectado en este momento. A Johnny lo bendigo por estar conectado también como varón. Y si hay varones aquí entre nosotros que estén también sumándose a esta sintonía, los bendigo. Familias completas que están conectadas, un abrazo muy grande para ustedes también. Y estemos atentos a lo que el Espíritu Santo está direccionando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo devocional. Gracias por recordarnos la palabra de Santiago capítulo 4, versículo 7. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y entonces aquí en la resistencia, Señor, podremos entender el ser fortalecidos, como dice tu palabra, fortalecidos en la fe, fortalecidos en el pensamiento, fortalecidos en la escritura, fortalecidos en el ayuno, fortalecidos en esta cadena de oración que estamos haciendo esta semana, Señor, donde hay una iglesia de 5 a 5:30 de la mañana todos los días, orando junto con sus pastores, Señor, donde estaremos orando, Señor Jesús,
proclamando la sanidad, proclamando el poder de Dios, proclamando vida, proclamando, Señor, que el espíritu de muerte se va, que el espíritu de división se va en el nombre de Jesús. Proclamando, Señor, que en este tiempo aún hay palabra de evangelización para los amigos, para los vecinos, para los familiares, de que aún seguiremos, Señor, resistiendo, Señor, todo lo que quiera atentar contra la integridad de la iglesia. Te agradezco, Señor Jesús, por mis hermanos. Te agradezco, Señor, por el que hoy tiene una petición en su corazón, por aquel que en este momento está poniendo su petición delante de tu presencia, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por aquellos que tienen, Señor, la palabra de vida, la palabra, Señor Jesús, en su mente. Gracias, Espíritu de Dios, porque hoy proclamamos, Señor, un tiempo de gloria, un tiempo de bendición, Señor, mi Dios. Gracias por los que se conectan a través de nuestra página web, Señor. Gracias por aquellos que nos siguen en nuestras redes sociales. Gracias por aquellos que evangelizan usando estas redes, esta conexión. Gracias por aquellos que mantienen esa fidelidad, Señor Jesús. Gracias porque la resistencia tiene que ver aún con mantener, Señor, nuestra integridad, nuestra creencia, nuestro amor por ti, Señor, el amor por la iglesia, el amor por lo que nos has provisto a través de ella, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, porque esta noche, Señor, podremos vivir la palabra que dice que en paz, Señor, dormiremos. Señor, en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiados. Yo declaro esa palabra sobre toda esta congregación. Yo declaro esta palabra en su casa, en su familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga poderosamente. Y recuerde, somos una iglesia que ama a Dios, amén, y que valora, que cuida a las familias. Nosotros creemos en ese principio, en este ministerio Cielos Abiertos. Usted puede visitarnos a través de nuestra página web y puede conocernos un poco más, va a poder conocer más de nuestras sedes. Hay sedes en Bogotá, en el Eje Cafetero, en el Chocó, en Cundinamarca, en Filipinas, en Argentina, parte de nuestra iglesia, aquí también en el Ministerio Carcelario, en La Picota, una extensión de la iglesia, y por supuesto con el colegio, el cual también hace parte de la iglesia, el Instituto Académico Betel. Les enviamos un abrazo también a ellos, y de manera especial sigamos orando, resistiendo. A usted que está sin empleo, lo bendigo. Padre, yo declaro un milagro poderoso esta semana. Declaro la sobrenaturalidad tuya obrando y llenando esta oportunidad sobre tu hijo, mi hermano, mi hermana, Señor. En el nombre de Jesús, resista. Permita que esa fe se convierta en su pilar para seguir creyendo que Dios hará cosas poderosas. Amén. Un abrazo para todos y cada uno de los que se conectaron esta noche. Que Dios le bendiga. Gracias por su fidelidad. A todas las mujeres y varones de Dios que están conectados. Que el Señor le respalde. Y recuerde, próximo miércoles, 7:30 de la noche, si Dios lo permite. Y mañana a las 5, orando, quebrantando toda obra de tinieblas que se ha levantado contra la iglesia. Que el Señor le bendiga. Un abrazo inmenso para cada uno de ustedes y a toda familia. Padre.